vamos a orar al Padre para que sea el Espíritu Santo el que obre su palabra en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, oh Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos permites estar aquí. Oramos, Señor, hoy hay varias sillas vacías, hay varias ausencias. Tú sabes, aquellos hermanos que están enfermos, la hermana Mercedes, la hermana Ivette, pero también oramos por aquellos, Señor, que no vinieron. Tú sabes las razones. Oramos por Javier, oramos por su esposa, por sus hijos, oramos también por Fabio, por su esposa, por sus hijos, por su suegra. Oramos también, Señor, por todos aquellos que hoy no están. Oramos por Nelson también, que estuvo trasnochando y no pudo venir por su vida espiritual, por fortaleza, por crecimiento espiritual para él. Y también por todos aquellos, Señor, que no olvidamos por nuestra mente finita, nuestra mente falible. Señor, tú lo sabes todo. Delante de ti, nuestros nombres están presentes, nuestras vidas están presentes. Oramos, Señor, en esta mañana, Padre, que tú, a través de tu palabra, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu, el agente operativo de la gracia, nos aplique en nosotros, en nuestros corazones, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que cambia vidas, esa palabra que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, e instruirnos en justicia, a fin de que seamos plenamente equipados para toda buena obra. Te damos gracias, oh Dios. Dependemos de ti. Abre nuestro entendimiento a la palabra, que tu palabra sea expuesta de una manera fiel, que tracemos bien la palabra de verdad y que tú seas obrando a través del Evangelio en nuestros corazones. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo es, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, hay algo que todo el mundo anhela. Todo el mundo anhela paz. Todo el mundo anhela la paz. La gente, el hombre anhela paz. Incluso hay personas que usando la violencia lo hacen en pro de la paz. Los grupos insurgentes usan la violencia, las armas, en nombre de una paz personal, en nombre de una paz regional, de una paz étnica o de una paz particular para un grupo de personas. Pero la pregunta es: ¿podrá encontrar el hombre verdadera paz en sí mismo sin Dios? Mis hermanos, aunque el hombre anhele la paz, no puede hallar la paz verdadera en su estado natural de separación de Dios por causa del pecado. Pablo dijo en Romanos 1:18 que Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y por causa del pecado, dice Romanos 3:23, que el hombre está destituido de la gloria de Dios. De manera que el hombre no puede por sí mismo hallar verdadera paz, porque tiene un problema con Dios. Tiene un problema que no puede solucionar de manera natural, o por más que él haga, no lo puede solucionar. No lo puede solucionar por sí mismo. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Allí Pablo dice en este versículo posterior al texto que estamos contemplando, que estamos estudiando, allí Pablo dice que los justificados por la fe, eso somos nosotros. Si tú eres justificado por la fe, si tú has creído en el sacrificio de Cristo, si tú has creído que en Cristo, que Cristo murió por tus pecados y que resucitó para tu justificación, tú eres un justificado. Pero allí dice que antes de ser justificados éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Eso quiere decir que estábamos en un estado de hostilidad para con Dios. Éramos hostiles a Dios, éramos rebeldes a Dios. Ahora,
Si eso éramos nosotros antes de ser justificados, ¿qué de aquellos que no han aceptado por fe el sacrificio de Cristo para hallar la justificación? ¿Qué de aquellos? ¿En qué estado están? Que aún son enemigos de Dios. Aún son enemigos de Dios. Y no porque Dios sea el que dio origen a esta enemistad, sino por causa del pecado del hombre. Por causa del pecado del hombre. El hombre se rebeló contra Dios, el hombre decidió darle la espalda a Dios y el hombre se volvió un enemigo. ¿De quién? De Dios. Si hay alguien aquí que estás en Cristo, déjame decirte, mi amigo, que tú eres un enemigo de Dios. Tú eres un enemigo de Dios. Y tú tienes un enemigo. Tú tienes un enemigo. Y no es tu vecino, no es tu jefe, ni tu cónyuge. A veces hay personas que piensan que su cónyuge es su enemigo. Y piensan que están durmiendo con el enemigo. No, ese no es tu enemigo. No es tu cónyuge tu enemigo. Ese enemigo es Dios. Ahora, en este momento, aquí, ya, ahora, tú eres un enemigo de Dios. Tú eres un enemigo de Dios. Y por esa razón no puedes tener verdadera paz. No puedes tener verdadera paz. Pablo, hablando de la condición natural de todos los hombres, en Romanos 3:17, luego de decir que no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, etcétera, 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 dice en el versículo 17, Romanos 3:17, dice que esos no conocieron ¿qué? Camino de paz. Es decir, que no pueden hallar paz, que no pueden conocer, que no pueden experimentar un modo de vida de verdadera paz. Y aunque algunos disfruten de bienestar financiero, tienen buena comodidad económica, no tienen necesidades, no tienen de pronto preocupaciones por la parte financiera, o tengan bienestar físico, están bien físicamente, no tengan problemas de salud, o no ni problemas económicos, tampoco tienen problemas emocionales. Mis hermanos, mi amigo, ninguna de estas cosas puede proveerte de la paz. Porque aunque vivas una vida tranquila, tarde o temprano vas a tener que presentarte delante de Dios, a quien has ignorado toda tu vida viviendo a sus espaldas. Y a partir de ese momento, cuando te enfrentes delante de tu Creador, vas a enfrentar una eterna angustia y un eterno dolor de condenación por tu pecado en el infierno. Por eso no puedes disfrutar de verdadera paz. No puedes disfrutar de verdadera paz. No hay paz verdadera para aquel que no ha entregado su vida a Cristo. No hay paz verdadera. Pero la Biblia dice en Romanos 5:1 que los que hemos sido justificados por la fe tenemos que paz para con Dios. Paz para con Dios. Mis hermanos, a partir de Romanos 5:1 hasta el capítulo 8, Pablo va a exponer los resultados de la justificación. Hay grandes bendiciones para los justificados. Mis hermanos, Pablo termina el capítulo 4, Romanos 4:25, diciendo que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Pablo está diciendo que la obra de Cristo completa, la obra completa de Cristo incluye la muerte por causa de nuestras transgresiones. Cristo sobre la cruz del Calvario tomó sobre sí todas nuestras injusticias, todas nuestras iniquidades que acarreaban sobre nosotros la muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, la primera parte. Pero Dios, mira lo que hizo Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo en la cruz del Calvario asumió sobre sí todo el castigo que tú y yo merecíamos. Y fue resucitado para nuestra justificación. Mis hermanos, el Evangelio contiene la muerte y la resurrección de Cristo.
Eso es lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte y la resurrección de Cristo son necesarias. La muerte por causa de nuestros pecados. Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar. Y la resurrección para nuestra justificación, para ser declarados completamente justos. Cristo pagó por nuestros pecados. El pecado es comparado como una deuda que nosotros no podemos ¿qué? Pagar. Nosotros no podemos pagar. De manera que, voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que yo debo una cantidad de dinero al banco que yo no puedo pagar. Y alguien la paga por mí. Alguien paga por mí la deuda que yo tenía con el banco que yo no podía pagar. Ahora, mi cuenta en el banco está en ceros. ¿Cierto? Pero yo puedo volverme a endeudar. Yo puedo volverme a endeudar porque voy a volver a tener necesidad. Y puedo volverme a endeudar. Y puedo volver a llegar a esa condición de no poder pagar mi deuda. Y si Cristo solamente hubiera muerto por nuestros pecados hubieran sido perdonados, hubieran sido pagados. Los pecados de toda nuestra vida hasta aquí. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, volveríamos a pecar. Y eso es lo que hacemos. El cristiano vuelve a pecar. Pecamos aún. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Dice 1 Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero Cristo no solamente murió en nuestro lugar, sino que resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. Su resurrección fue el acto en el que Dios manifestó la aprobación de su sacrificio en nuestro lugar. Fue el acto que evidenció que esa muerte por nuestros pecados fue satisfactoria para Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, van a ser en nuestra fe y aún estaríamos en nuestro pecado. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y por Él nosotros recibimos su justicia perfecta. Esa justicia perfecta de Cristo. Y esa justificación ocurrió una vez y para siempre. Dios te justificó en el momento que tú creíste en Cristo. Ya eres justificado. En el texto griego, Romanos 5:1, la primera parte se lee así: habiendo sido declarados rectos o justos. Mis hermanos, Dios nos ha declarado justos una vez y para siempre. Nuestra justificación es permanente. Dios de ahora en adelante, desde el momento en que tú creíste en Cristo, entregaste tu vida a Cristo por la fe, Dios te comienza a ver como si nunca hubieras pecado. ¿Y cómo es posible que tú todavía pecando, Dios te ve justo? Dios te sigue viendo justo. Dios sigue viéndote a ti como justo. Bueno, mis hermanos, porque la justicia perfecta, infinita, inagotable de Cristo fue puesta en nuestra cuenta. Fue puesta en nuestra cuenta. Nosotros con la justicia de Cristo, dice en 2 Corintios 5:21 al final, nosotros con su justicia fuimos hechos justicia de Dios ¿en qué? En Cristo. En Cristo. Dios puso en nosotros la justicia perfecta, sublime e infinita de Cristo en nuestra cuenta. Y ahora Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado en nuestra vida. Cristo pagó nuestra deuda de pecado para con Dios. Y puso en nosotros los recursos infinitos e inagotables de su justicia. Voy a volver al ejemplo del banco. Ahora, supongamos la misma historia. Yo debo una deuda en el banco que nunca puedo pagar. Nunca podré pagar esa deuda. Alguien paga por mí, pero pone un fondo infinito de dinero. Ahora yo puedo usar esos recursos y nunca voy a deberle al banco. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él puso su justicia perfecta, inagotable, infinita en nuestra cuenta. Y ahora Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Dice Romanos, por eso Pablo pregunta, en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios no escatimó a su propio Hijo,
Si Dios no retuvo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y en Él nos ha declarado justos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Así que somos justificados. Y dice ahí Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. El medio por el cual recibimos nosotros la justificación, ¿cuál fue? La fe. Ese es el tema de los capítulos 3 y 4 de Romanos, a partir del versículo 24 de Romanos hasta el versículo 25 del capítulo 4 de Romanos. Pablo habla de la justificación, es lo que veíamos en los domingos anteriores. Pablo dice que aquellos que estaban destituidos de la gloria de Dios, eso éramos tú y yo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y no podíamos alcanzar la meta gloriosa que Dios estableció, por la cual fuimos nosotros creados, glorificarle y disfrutar de su presencia para siempre. No podíamos alcanzar eso por causa del pecado, estábamos separados de Él. Fuimos justificados gratuitamente, Romanos 3:24, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. En el capítulo 4 vimos que la fe no es contada por Dios como una obra de nuestra parte. Porque la fe, como dice Efesios 2:8, es un don de Dios. La fe es la capacidad que Dios nos dio por su gracia para que creyéramos en Cristo de una manera apropiada y aceptáramos totalmente confiados en la obra de Cristo todos los beneficios de esa obra. ¿Cuál obra? Muriendo y resucitando aquí, en nuestro lugar. Y una vez justificados, ocurren tremendas bendiciones para nosotros. La primera es la paz para con Dios. La paz para con Dios. Dice el versículo, justificado pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Mis hermanos, el factor principal por el cual el hombre se encuentra en un estado de enemistad contra Dios, ¿cuál es? El pecado. Ese es el factor por el cual el hombre se encuentra en un estado de enemistad con Dios, el pecado. Por ejemplo, en Colosenses 1:21, cuando el apóstol habla que el Padre por medio de Cristo reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, Colosenses 1:21 dice, haciendo la paz mediante el sacrificio de la cruz, dice el versículo 21 de Colosenses 1, y a vosotros. Cuando Pablo dice y a vosotros, ¿a quiénes se dirige? A los colosenses. A los colosenses salvos, a los que ya han recibido la salvación por gracia. Dice, y a vosotros, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso éramos tú y yo antes de la justificación por la fe. Extraños, estábamos separados de Dios, porque el pecado nos impedía tener comunión con Él, éramos unos extraños para Él. Hay algo que me llama la atención, Mateo 7:21. Cuando a los que al final del día del Señor se van a acercar a Él y dicen, Señor, hicimos esto en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. El Señor dice, nunca nos conocieron, eran extraños para Él. Eso es lo que es una persona sin Cristo, es un extraño para Dios. Pero también éramos enemigos de Dios. Éramos aborrecibles y odiosos ante Dios. Se dice en nuestra mente, ese corazón maquinador de pecado, esa mente que era llena de pecado, que maquinaba el pecado, que procesaba el pecado y que luego ejecutaba el pecado por medio del cuerpo, esa mente no podía tener comunión con Dios. No podía tener comunión con Dios. Mis hermanos, traten de imaginarse algo. Supongamos que Pepito habla con Juanito. Aparentemente Pepito es muy amigo de Juanito. Aparentemente es muy amigo de Juanito. Pero Pepito piensa mal de Juanito. Incluso se fastidia cuando lo visita. Imagínate. Se burla de él cuando está lejos de él. Pero cuando está con Juanito, él finge ser amistoso. Bien. Supongamos que
nosotros actuamos como, hay mucha gente sin Cristo, la mayoría de la gente sin Cristo actúa como Pepito. Dice creer en Dios, hasta van a la iglesia. Aparentemente van buscando a Dios de vez en cuando, sobre todo cuando tienen una necesidad, porque piensan que es ahí cuando hay que buscar a Dios, pero no todo el tiempo. Aparentemente van y le alaban a Dios, pero no tienen ni la más mínima intención de hacer lo que Él dice en su palabra. Fingen buscar a Dios, pero en realidad no les interesa en absoluto lo que Él dice. Es más, todo el tiempo hacen lo contrario, excepto cuando van a la iglesia. Pero de vez en cuando le buscan cuando están mal, porque reconocen que Él puede sacarlos de cualquier apuro. Ahora, en el caso de Juanito, o en el caso de Pepito con Juanito, Pepito podía engañar a Juanito, ¿cierto? Claro. Juanito podía creer en realidad que Pepito era su amigo. Pero ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Ninguno. Ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Él conoce hasta el más oculto de nuestros pensamientos. Él sabe la verdadera intención de nuestro corazón. Él sabe qué hay en nuestro corazón. Y Él sabe qué es lo que hacemos. Aún en lo más secreto. Él sabe qué es lo que hacemos. Él sabe que muchos no le adoran genuinamente. Porque la mayor parte del tiempo lo sacan de sus vidas para hacer lo que ellos quieren hacer, no lo que Dios dice que deben hacer. ¿Puede Dios estar agradado con esta clase de personas? Yo creo que no. Dios no se agrada con los hombres que fueron creados a su imagen y semejanza para su gloria, que usan esa imagen y semejanza que fue dada para que glorificaran a Dios para sí mismos y para satisfacerse en el pecado. Por eso Colosenses 1:21 dice que es nosotros, antes de ser justificados por la fe, éramos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Porque las malas obras comienzan en nuestra mente y luego se materializan en ocasiones. Por eso éramos enemigos de Dios. Pero así, en esa condición está todo aquel que no vive, que no entrega su vida a Cristo, o que vive una religión mediocre, pensando que está agradando a Dios. Es por esa razón, mis hermanos, que todos los hombres en su estado natural son enemigos. ¿De quién? De Dios. Pero yo espero que todos aquí podamos hablar con propiedad lo que dice, asumir con propiedad, creer con plena convicción, no una convicción humana, sino la convicción que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones, que podamos ver y aceptar y asumir y vivir lo que dice Romanos 5:1, que nosotros, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. La paz obviamente es lo opuesto a la enemistad. Paz significa bienestar, tranquilidad o armonía entre dos o varias partes. Ahora, siendo que el hombre está en un estado de hostilidad con Dios, ¿qué necesita el hombre? ¿Ser reconciliado? Si el hombre está en un estado de enemistad, si el hombre es un enemigo de Dios y no puede hacer nada para arreglar esa situación, el hombre necesita ser reconciliado por Dios. No es el hombre el que se puede reconciliar con Dios por lo que hace, es Dios quien tuvo que hacer todo lo necesario para reconciliarse con ¿quién? Con el hombre. El hombre por sí mismo no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. De manera que es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien no solamente idea el plan para reconciliarse con el hombre, sino que también es el que efectúa todo lo necesario para reconciliarse con el hombre. Y Dios, para reconciliarse con el hombre, tiene que remover su ira justa contra nosotros, sobre los pecadores.
Y eso lo hace a través de ¿quién? De su Hijo, del Señor Jesucristo. El Señor, a través de Cristo, Dios quita el pecado y nos declara justos. Y ahora, siendo declarados justos por Dios, ahora tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Una vez el hombre es declarado justo, el hombre ahora tiene paz para con Dios. Mis hermanos, no hay otra manera en que el hombre pueda alcanzar la paz, sino solo cuando es justificado por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Eso quiere decir que cuando Dios nos declaró justos por la fe, en la obra, por la fe en Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entramos en una nueva relación con Dios. Una relación totalmente diferente a la anterior. Porque la anterior era la hostilidad, la anterior era la rebeldía contra Dios, y Dios era nuestro enemigo, pero ahora, dice el texto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Fue a través de Cristo que nuestra reconciliación con Dios se hizo posible. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién es el que da la verdadera paz? Jesucristo. Y dice, no como el mundo la da. Mis hermanos, el mundo puede darle al hombre bienestar, tranquilidad, armonía, pero en cualquier momento eso se acaba. En cualquier momento. ¿Cuántas personas que han vivido sus vidas disfrutando, sin problemas, aparentemente vidas pacíficas, pero a la hora de su muerte pasan de este mundo a enfrentar una condenación eterna? ¿Cuántos? Miles desde que el hombre existe. ¿Han tenido vidas tranquilas? ¿Una buena posición económica? ¿Una buena posición social ante los demás? ¿Muy respetado? Querido por los demás, tal vez por su cónyuge, buenos hijos. El mundo le puede proveer todo eso a cualquiera. Pero cuando ha pasado de este mundo al Padre, esa paz se convierte en una condenación, angustia eterna. Porque no arregló su problema por Dios. Mis hermanos, en Cristo, Cristo nos da la verdadera paz. Cristo nos da la verdadera paz, porque Cristo es el agente de paz. El profeta Isaías, profetizando acerca de la venida del Señor en Isaías 9:6, lo llama el príncipe de ¿qué? De paz. Cristo es el príncipe de paz. Cristo vino para establecer un reino de paz, por eso es el príncipe de paz. Un príncipe es un gobernante, y su reino es un reino de paz. Hoy tenemos un presidente que supuestamente hizo un tratado de paz. Pero ¿cuántas guerras, cuántos problemas, cuánto tenemos que asumir nosotros a costo de esa paz? A propósito, no hay paz. No hay paz. El hombre dice paz, paz cuando no hay paz. Pero Cristo es el príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz. Cristo vino para establecer un reino de paz. Pero para que esto fuera posible, Cristo, el príncipe de paz, tuvo que llevar a cabo el acto o la obra por la cual Dios el Padre removió aquello que producía ese estado de enemistad entre Él y nosotros, el pecado. ¿Sí, mi hermano? Yo quiero que entiendas algo. Para que tú hoy pudieras disfrutar de la verdadera paz, Dios tuvo que descargar sobre su propio Hijo el castigo de nuestra paz. Eso dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Cristo. Cristo nos da la verdadera paz. Porque Él asumió sobre sí todo lo que se exigía para que nosotros pudiéramos disfrutar de paz. Todo lo que Dios exigía. Mis hermanos, para que haya verdadera paz entre las partes que están
haciendo la paz, lo primero que debe haber es reparación, perdón y reconciliación. 3 cosas. Como decía, hoy día el país pasa por un tratado de paz con un grupo insurgente que lleva más de medio siglo haciendo daño al país. Y esperamos que eso que traiga resultados concretos y que beneficien, puede ser en tranquilidad al país, aunque no económicamente, pero puede ser en tranquilidad, o en todo lo que sea. Hubo una negociación, se efectuó un tratado de paz donde se fijaron condiciones, donde el gobierno puso condiciones, pero también aceptó condiciones del grupo ofensor para que haya paz. Bueno, una supuesta paz, porque la paz verdadera solamente la da Dios. Pero en el caso de nuestra enemistad con Dios, nosotros no estamos en condición de poner condiciones de paz. Así que Dios puso las condiciones, las cuales ninguno de nosotros podíamos cumplir. Pero no solo eso. Dios no solo puso las condiciones, sino que también proveyó a alguien que cumpliera las condiciones y que asumiera toda la pena que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que de esa manera, creyendo en Él, nosotros recibiéramos paz. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo reunía todas las condiciones como comisionado de paz. Él es el comisionado de paz de Dios. Porque Él nunca ha hecho algo que le coloque en un estado de hostilidad con Dios. Nunca. El que no conoció el pecado. Él no conoció el pecado. Y además, nunca puede entrar en ese estado de hostilidad para con Dios, porque no es cualquier persona la que Dios puso. Dios puso a su propio Hijo. Dios puso a su propio Hijo. Y sobre Él, Dios el Padre, descargó el castigo de nuestros pecados, para que ahora nosotros seamos reconciliados con Él y tengamos paz para con Él. Por eso dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, si tú has sido justificado por la fe, ya no eres enemigo de Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Porque en Cristo Dios se ha reconciliado contigo. ¿Y qué tuviste que hacer para reconciliarte con Dios? Solamente creer. Aceptar por la fe que en Cristo Dios removió tu pecado y que ya no hay nada que te mantenga en ese estado de enemistad con Él. Creer. Y si ya no estás enemistado con Dios, querido hermano, tienes paz para con Dios. Y no importa cuántas guerras atravesemos, no importa cuántas dificultades nos agobien, el Dios que nos creó ya no es nuestro enemigo, y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y ahora, en lugar de enemigos, somos mucho más que amigos, somos sus hijos. Eso es maravilloso. Esa es la maravilla del Evangelio. Mas a todos los que lo recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, esos que eran enemigos de Dios, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Mi hermano, si nos hemos apropiado de los benditos y eternos beneficios recibidos por Cristo, ya no somos enemigos, somos hijos. Pero mi amigo, déjame decirte algo. Amigo, si tú no estás en Cristo, déjame decirte algo de corazón. Aunque tú pienses que estás bien, no lo estás. No lo estás. Tú tienes un problema con el Creador por causa de tu pecado. Tú eres un enemigo. Y necesitas, aunque tú no lo veas, necesitas venir a Cristo. Necesitas
Necesitas apropiarte por la fe de la obra de la cruz, porque fue allí donde Dios hizo posible que tú te reconciliaras con Él. No hay otro camino. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Nadie puede acercarse a Dios sino a través de Él. No es a través de tu religión, no es a través de tus obras, es a través solo de lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario, muriendo y resucitando en tu lugar. Pero la segunda bendición es que tenemos por la fe entrada a la gracia y permanecemos en ella. Versículo 2. ¿Por quién? ¿Por quién qué? Por Cristo. Fuimos reconciliados con Él, con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por Cristo que también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez justificados y reconciliados con Dios, tenemos entrada ¿a qué? A la gracia. ¿Cuál gracia? Bueno, al estado, la gracia es el estado de justificación y salvación. Un estado que no cambia. Ahora, ¿por qué gracia? Porque no depende de nosotros. Dios no nos va a cambiar ese estado de justificación. Nuestra cuenta delante de Él, por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hice, está totalmente limpio. Y no depende de mí mantenerse en ese estado. No depende de mí. Ese estado no cambia porque no depende de nosotros, sino de la obra divina por nosotros y en nosotros. La que Dios hizo por nosotros en Cristo y la que Dios efectuó en nosotros por Cristo. La que Dios efectivizó en nosotros por Cristo. Mis hermanos, la justificación que hemos recibido fue por gracia, fue gratuita para nosotros por lo que Cristo hizo. Romanos 3:24 dice que fuimos justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y justificados, y ya no enemistados con Dios, sino en un estado de paz para con Dios, entramos al estado de gracia. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia somos salvos y por gracia permanecemos salvos. Por eso dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por gracia permanecemos salvos. Por gracia permanecemos en ese estado de salvación. Mis hermanos, la gracia implica mucho más que lo que nosotros escuchamos cuando se explica el término gracia. Nosotros escuchamos la palabra gracia como regalo no merecido. No, mis hermanos, la gracia implica mucho más que un regalo. La gracia implica aún la capacitación divina para hacer uso del regalo. Si Dios nos hubiera dado la salvación y así tome, le regalo esto, nosotros no hubiéramos podido hacer uso de la salvación. Pero Dios nos capacitó por medio de su Espíritu Santo para que nosotros hiciéramos uso correcto de la gracia. Dios nos capacitó para hacer uso de ese regalo. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y la fe no es propia de nosotros, sino que también es un don de Dios. De manera que la fe viene en el paquete de la gracia, porque fue Dios quien influyó en nuestro corazón a través del Espíritu, convenciéndonos de nuestra condición de pecado, de que nuestras obras eran como trapo de inmundicia delante de Dios, y nos condujo a Cristo como el único en cual nosotros podemos alcanzar salvación. Mis hermanos, Dios fue el que nos convenció a través del Espíritu de que solo a través de la muerte de Cristo y su resurrección podíamos ser perdonados y declarados justos y librados de la condenación eterna. Eso fue por gracia. Y hasta, de manera, mis hermanos, que hasta entrar al estado de gracia fue ¿por qué? Por gracia. Pero también por gracia nos mantenemos en ese estado firmes. Dice el versículo, en la cual estamos firmes. ¿En qué? En la cual, en esa gracia en la que entramos. Estamos firmes.
Mis hermanos, no es posible caer de la gracia. No es posible caer de la gracia. Porque por fe fuimos introducidos en un terreno de seguridad eterna. Ahora, no es la fe la que nos sostiene en ese estado, sino ¿qué es lo que nos sostiene? La gracia. La gracia. Mis hermanos, la gracia es Dios obrando para mantenernos en ese estado. Pablo dice que Dios, quien comenzó en nosotros la buena obra de la salvación, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es la gracia de Dios obrando en nosotros para que nosotros nos mantengamos firmes. Más adelante dice en Romanos 8:35, en este mismo libro de Romanos, Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará? ¿O quién nos trasladará de ese estado de gracia donde nos mantenemos? No por lo que somos o hemos hecho para mantenernos en ese estado, sino por el amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y luego de dar una lista bien larga, usted puede leer ese pasaje, yo solamente estoy resumiendo. Después de dar una lista bien larga de las posibles cosas que nos podrían separar del amor de Dios, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, nos mantenemos firmes por la gracia, en ese estado de gracia. Pablo, antes de dar las razones en Romanos 8:35 al 39, por las cuales nada nos puede separar del amor de Dios, él antes de decir las causas y de afirmar que nada nos puede separar del amor de Dios, da las razones. Primero, Dios entregó a su propio Hijo por nosotros. El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también todas las cosas? Y segundo, dice que el mismo Dios, el juez justo, nos declaró justos. Romanos 8:31. Romanos 8:33, perdón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos justificó por gracia, nadie nos puede acusar. Aún el mismo diablo, que es el acusador de los santos, no puede tener argumentos para que nosotros seamos juzgados por Dios, porque ya fuimos justificados. ¿Por qué no mantenemos firmes en ese estado de justificación por gracia? Por gracia. Y tercero, el mismo Cristo que murió y resucitó y está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, nosotros nos mantenemos firmes porque Cristo murió, porque Dios nos declaró justos y porque Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Depende de algo de nosotros mantenernos firmes? No, de la gracia. Dios está orando para que nos mantengamos firmes. No es por lo que tú puedas hacer ni en tus fuerzas que estás firmes en esta gracia. No es porque lees tu Biblia, y por eso debes de leer tu Biblia. Es una necesidad leer la palabra de Dios. Pero no es porque lees tu Biblia que tú estás en ese estado de gracia. O no es porque oras 5 o 10 minutos de afán. No. De hecho, la oración es una necesidad de nuestra vida. Debemos orar porque necesitamos comunicarnos con Dios. Tampoco porque vienes de vez en cuando a la iglesia. No, nos mantenemos en ese estado de gracia porque es por gracia. Debemos venir a la iglesia porque allí es donde Dios manifiesta de una manera especial. Allí es donde podemos ejercitarnos al amor y las buenas obras. Es por eso que yo debo venir a la iglesia, no para mantenerme en ese estado de gracia.
Nosotros nos mantenemos en ese estado de gracia porque Dios, quien comenzó la buena obra en la salvación en nosotros, la va a completar hasta el día del Señor Jesucristo. Entramos por la fe a ese estado de gracia, pero no vamos a salirnos de ahí porque dejamos de tener fe. No, nos mantenemos firmes por la misma gracia. Y aunque nos quisiéramos salir de ese estado, aunque pecáramos de tal manera que pensaríamos que nos saldríamos de ese estado, no nos podemos salir de ese estado. Ahora, mis hermanos, eso no significa que nos podemos fresquear para vivir como nos venga en gana. Eso no significa eso. No significa que ahora yo puedo vivir como me dé la gana porque ya estoy firme en la gracia. Eso no significa. No, mi hermano. Dios es quien nos sostiene en ese estado. Y si vivimos pecando porque ya estamos firmes, Dios no se va a quedar de brazos cruzados, porque Él al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pablo dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en nosotros, eso es la gracia. Dios obrando en nosotros es la influencia divina sobre nuestro corazón que se refleja en nuestra vida y en nuestra conducta. Eso es gracia. ¿Y cómo debemos conducirnos en ese estado? Dice Pablo en Filipenses 2:12, antes de decir que Dios coloca en nosotros el querer como el hacer, Pablo dice en Filipenses 2:12, ocúpense en la salvación con temor y temblor. ¿Por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? ¿Para mantenerme firme en la gracia? No, porque de hecho ya estoy firme, sino porque Dios es quien está obrando en mí los deseos y la capacidad para vivir la salvación. Por eso debo conducirme en temor y temblor. Y si yo quiero salirme de ahí, Dios se va a encargar de volverme a impulsar. Voluntaria o involuntariamente, de buena gana o de mala gana, Dios me va a volver a poner ahí, porque es por gracia que yo me mantengo firme, no por lo que yo hago. Por eso debo conducirme con temor y temblor todo el tiempo de mi peregrinación en esta tierra. Y tercera bendición, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza tiene que ver con un bien futuro. De hecho, esperanza quiere decir la feliz y segura espera del bien. Eso quiere decir esperanza. La feliz y segura espera del bien. Es esperanza porque aún no está presente. Por eso la esperamos, dice Romanos 3:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Si usted ve algo y lo toca, ya no lo está esperando. En este pasaje vemos cómo es la esperanza del cristiano. Fuimos salvos en esperanza porque por la fe en Cristo recibimos bendiciones como el perdón de nuestros pecados, que es presente, ya fuimos perdonados. El estado de paz para con Dios, que también es presente, ya estamos en un estado de paz, ya puedo acercarme libremente al trono de la gracia. Pero la salvación completa y definitiva, que ya está segura para nosotros, se hará realidad cuando seamos totalmente redimidos. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Eso es futuro. Ese estado completo de salvación, de redención, cuando este cuerpo sea transformado, cuando ya no me afecte las enfermedades, los dolores, cuando ya no me afecte la gravedad, la ley de gravedad, cuando ya no me afecte el clima. Algunos estamos con frío ahorita y queremos estar debajo de cobijas. Eso ya no nos va a afectar cuando seamos totalmente redimidos. Pero eso aún no ha sido efectuado en nosotros. Lo esperamos y estamos seguros en ello. ¿No estás seguro en ello? Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa gloriosa salvación que Dios tiene reservada, guardada para los que están por la fe en Cristo.
Para los que hemos recibido la justificación y la paz para con Dios. Eso es seguro, lo esperamos. ¿Tú estás seguro de ello? Mi amigo, si tú estás seguro de ello, lo esperas con ansia, porque tú no estás satisfecho con lo que sientes aquí. Tú quieres algo más allá, y eso es lo que está seguro para nosotros en Cristo, y lo esperamos. Y por eso nos gloriamos. ¿En qué sentido nos gloriamos? Bueno, el término gloriarse tiene varios significados. Significa jactarse, significa fanfarronearse, significa pavonearse. La palabra pavonearse es lo que hace un pavo cuando saca la cola y comienza a mostrar esa cola tan bonita. Mi hermano, tú estás frente al pavo y tú quieres voltearte, tú quieres ponerte atrás del pavo. ¿Y qué hace el pavo? ¿Y por qué el pavo hace así? Porque el pavo quiere tapar esa cola fea con 4 pelos, esas patas que no tienen ninguna presentación. Y él se pavonea, él dice, muestra lo bonito para no mostrar lo que está oculto. Eso es pavonearse. Muchos dicen, mira, yo tal y tal cosa, tal y tal cosa, tal y tal cosa, pero para no mostrar lo que verdaderamente son. Es en ese sentido malo. Hacer alarde de algo. En ese sentido, no es que nosotros nos gloriamos de esa esperanza. Porque, ¿de qué nos podemos enorgullecer de la salvación futura que nos espera? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Ustedes se imaginan, cuando la esperanza se haga realidad, nosotros entrando por la puerta de la Jerusalén celestial, del estado de gloria eterno, pavoneándonos por ahí, diciendo, mira, yo estoy aquí porque lo he esperado. Yo creo que eso no es una razón para pavonearnos. O, yo estoy aquí porque tú no sabes lo que yo hice mientras estaba esperando llegar aquí. Me porté bien. No hay razón para pavonearnos. Nadie va a entrar ese día al cielo a gozar de la completa redención, enorgulleciéndose de algo. Así que en ese sentido no es que nos gloriamos en la esperanza. Entonces, ¿en qué sentido nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Bueno, el término usado para gloriarse en el griego también significa regocijarse y alegrarse. En ese sentido sí nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente se alegra cuando considera todas aquellas cosas futuras que Dios tiene seguras para él. Se alegra, se regocija. Mis hermanos, yo he podido experimentar gozo cuando en medio de la aflicción, cuando en medio de las pruebas, cuando en medio de los problemas, viene a mi mente la gloria futura que me espera como hijo de Dios. Me he podido gloriar, me he podido alegrar, me he podido regocijar. Es decir, hay una esperanza futura. Yo anhelo ese día, cuando todas mis aflicciones, mis angustias, mis limitaciones van a ser dejadas. Y voy a estar completa, voy a compartir la gloria del Señor. El Señor va a compartir la gloria conmigo. Y voy a estar desde ese momento, por toda la eternidad con Él, alabándole y glorificándole. Ahí me alegro, me gozo. Pedro habla de esto en 1 de Pedro 1, 3 al 6, rápidamente. Cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 de Pedro 1, 3 al 6. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está esa herencia? Algunos la reclaman aquí, pero Pedro dice que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Cuál salvación? Luego ya no somos salvos, ya somos salvos, pero aún el estado de salvación completo no ha llegado. Dice Pedro, esa salvación, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. ¿Y qué hace el creyente que contempla esa esperanza? Pedro dice, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas.
¿Qué hace el creyente mientras contempla la esperanza? Se alegra, se goza. No importa el sufrimiento que está pasando aquí. Ahí está el significado de gloriarse. El creyente se alegra, se regocija en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿qué motivo de regocijo? Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Y si somos sus hijos, por ende somos herederos ¿de quién? De Dios y coherederos con Cristo. Y dice Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él. Eso quiere decir que mientras estemos en este cuerpo, en esta condición humana natural, vamos a padecer, vamos a sufrir dolor, vamos a compartir el mismo sufrimiento que padeció Cristo. ¿Cuáles? Persecución, rechazo y muerte. Y otros. Pero juntamente con Él, en un futuro, seremos glorificados porque compartiremos la misma gloria de Cristo. Cristo compartirá su gloria con nosotros. Y nos alegramos en ello. ¿Tú te alegras en ello? Yo me alegro. Yo me alegro. Sí, yo sé que muchas veces enfrentamos desánimo, hay creyentes desanimados. Pero ¿saben por qué nos quedamos en el desánimo? ¿Saben por qué nos quedamos en el desánimo? Porque no estamos yendo a la Biblia. Porque no estamos yendo a la palabra para alimentar nuestra esperanza. Y muchos tienen una esperanza fallida. Piensan que las cosas en este mundo van a cambiar. Pero no están poniendo su esperanza en la gloria futura que nos espera. Y por eso hoy están desanimados. Mis hermanos, Pablo también dice en Romanos 8:19 que cuando uno compara los sufrimientos presentes y cualquier sufrimiento, incluso la muerte, lo compara con la gloria venidera que es revelada en la palabra de Dios, dice Pablo que eso no es comparado con, eso no es en nada, eso no significa nada. Lo que tú puedes sufrir aquí con la gloria que viene. ¿Y qué hace el creyente? Se alegra. Mis hermanos, qué benditas bendiciones. Son eternas y permanentes. Son eternas. No van a cambiar. Nunca vamos a cambiar del estado de justificación para con Dios por medio de Cristo. Nunca vamos a cambiar de ese estado de salvación. Es más, ya la salvación es eterna, segura para nosotros la esperamos. Nunca vamos a volver a ser enemigos de Dios, porque ahora en Cristo tenemos paz, una paz muy superior a la que ofrece el mundo. En Cristo fuimos reconciliados con Dios y mucho más, fuimos hechos sus hijos. Pasamos de enemigos a hijos y eso es maravilloso. Ya nunca más vamos a volver a ser enemigos de Dios. Ahora estamos firmes en ese estado porque no depende de nosotros sino de Dios. Y mientras el estado de salvación eterna, completa, la redención completa llega a ser realidad para nosotros, nos regocijamos cuando contemplamos nuestra segura esperanza, esa feliz y segura espera del bien que está preparado para nosotros en la eternidad. La gloria que nos espera, como dice Colosenses 1:27, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Debemos regocijarnos las benditas bendiciones de la justificación. Pero ¿qué de ti, mi amigo? Termino con esto, regálame 2 minutos. Mi amigo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si no te has apropiado por la fe de la muerte de Cristo por tus pecados, tú eres un enemigo de Dios. Y si permaneces en ese estado, nada de lo que este mundo pueda ofrecerte es firme para ti, porque un día te vas a morir. Un día te vas a morir. Tú no vas a poder, hay algo que la persona no puede evadir. Puede evadir impuestos, puede evadir muchas cosas, pero no puede evadir la muerte. Tú no vas a poder evadir la muerte. Un día te vas a morir, amigo. Y vas a enfrentarte a Dios. Y lo vas a enfrentar como tu enemigo. Y ese día será terrible, porque vas a entrar
a un estado de condenación y de angustia eterna. En lugar de gloria para ti, solo habrá vergüenza y confusión eterna, mi amigo. Yo te digo, ven a Cristo. Te ruego, ven a Cristo en arrepentimiento y vete. Porque solo en Cristo tú puedes pasar de enemigo a hijo. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y Cristo es la única esperanza de gloria. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres para que tú puedas tener la paz. Ven a Cristo, mi amigo. Y creyentes tenemos la paz con Dios. Entrada a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esa esperanza. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Padre bendito, por lo que tú haces. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano. Estas palabras, por lo menos a mí, me animan de una manera impresionante. Tal vez las cosas aquí en la tierra no van a cambiar, van a empeorar. Tal vez algunos que están enfrentando dolencias físicas, nosotros tal vez, esas dolencias se van a hacer más cada día pesadas sobre nosotros. Pero Señor, que no quitemos de nuestro corazón estas benditas verdades. Tenemos paz para con Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Tenemos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, Filipenses 4:7. Tenemos esa paz que nos guarda en la angustia, en la aflicción, en la preocupación. Y un día, Señor, vamos a entrar a ese estado de gloria eternos. Y mientras eso llega, Señor, permítenos alegrarnos, regocijarnos, oh Dios. Y aquellos que están sin Cristo, Señor, que vengan a ti. Que el Espíritu Santo aplique el Evangelio a sus vidas y salgan de ese estado de muerte, ese estado de enemistad, no de paz para con Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo te ruego. Amén.